Cinco xornalistas do sector do viño visitaron nestes días a denominación de orixe Rías Baixas procedentes do Reino Unido. Trátase dunha das 8 campañas promocionais que desenvolven dende esta entidade a nivel internacional. Dende a DO traballan moito a formación a través de seminarios e tamén as misións inmersas, como a realizada con estes prescriptores do Reino Unido. Esta es una misión inmersa, es decir, nos traemos a los periodistas de Reino Unido a que conozcan in situ la denominación de origen, porque al final pues tú les puedes contar cómo es Rías Baixas, pero como mejor lo van a conocer es tocando terreno, pues pueden palpar el minifundio que hay en Galicia, lo atomizado que están las bodegas, y bueno, pues nuestro clima, ver también la gastronomía, el mar, la influencia que tiene el mar en nuestros vinos, bueno, y todo eso se hace visitándonos. Estes 5 xornalistas especializados no sector do viño chegaron o pasado domingo e durante estes días visitaron e coñeceron de primeira man algunhas das adegas que están inmersas no plan promocional no Reino Unido. Es decir, al final, si ellos conocen bien esto, cogen sus anotaciones, hacen sus fotografías, etcétera, eso después, lógicamente, lo pasarán a sus medios y le darán difusión, que a nosotros al final es lo que nos interesa. Y después también pues tener un trato directo con ellos, ¿no? Porque después pues es más fácil mandarles una nota de prensa, una información, si le pueden dar ellos la difusión oportuna, etcétera. Estrechar lazos. Unha visita moi importante, xa que o Reino Unido é, despois dos Estados Unidos, o segundo mercado de maior venda na denominación de orixe Rías Baixas. Primero Estados Unidos, más o menos con 2,5 millones de litros en el ejercicio 2017, y el segundo lugar lo ocupa Reino Unido, ya con 1.500.000 litros. Para que te hagas una idea, pues en el 16 se exportó 1 millón de litros, con lo cual es un mercado que nos está funcionando muy bien, no es un mercado de precio y en el que nosotros cada vez estamos teniendo más presencia. También es cierto que llevamos muchísimos años trabajando este mercado y yo creo que bueno, pues al final este trabajo va viendo la luz y vas viendo los frutos. Unha denominación de orixe que ten unha axenda moi completa ao longo das vindeiras semanas. A primeira parada será este domingo na London Wine. Tendrá lugar el lunes, martes y miércoles de la semana próxima y allí estaremos presentes con un stand de denominación de origen Rías Baixas y unas 76 marcas. Y el domingo siguiente nos vamos a Ámsterdam porque también estamos desarrollando un plan de promoción en Benelux y hacemos un showroom en el que participan 15 bodegas, todo bajo el paraguas de Rías Baixas, y allí estaremos el 28 de mayo. Esa semana también tenemos una visita de Irlanda. Irlanda es otro país en el que estamos desarrollando plan de promoción. Y bueno, y después ya nos metemos en junio, que son ya ferias locales, presentación de la añada en Madrid, presentación de la añada a medios y al sector. 103 adegas das 181 pertencentes á denominación de orixe Rías Baixas venden xa a nivel internacional os seus viños. Unha nova moi positiva, xa que ano a ano cada vez son máis as adegas que se animan a unirse aos plans de exportacións da DO.